1947, los británicos dejan la India. Agotada por la guerra y abrumada por la insurrección, Gran Bretaña necesita una estrategia de salida. Pero, ¿cómo se deja un subcontinente tras haberlo gobernado durante 150 años? Sobre todo cuando algunas viejas heridas que se consideraban cerradas se abren de repente. El hombre enviado a la India para poner punto final al mandato británico y mantener el orden es Lord Louis Mountbatten. Aquel último año de gobierno colonial iba a ser el más sangriento de todos. Reconozco la dificultad de la tarea encomendada. Haré uso de... Necesitaré una gran benevolencia. Una gran benevolencia, Charles. Necesitaré mucha benevolencia y grandes dosis de buena voluntad. Vanidoso. Sí, pero un vanidoso bastante guapo. Mountbatten trajo consigo un bagaje personal impresionante. Quiero decir que este hombre conoció al zar de Rusia cuando apenas tenía 7 años. Así que desde niño sabía estar a la altura de las circunstancias. Héroe de guerra y primo del rey, Lord Mountbatten liberó Birmania de los japoneses. Junto con su mujer Edwina, de familia rica y aristocrática, los Mountbatten fueron los elegidos para poner fin al dominio británico en la India. Teníamos la sensación de que trabajarían en tándem, de que funcionaban como una pareja. El matrimonio llegó a Delhi en marzo de 1947 con la reputación de ser personas de acción y de simpatizar con la causa de la independencia india. Creo que todos pensaron, ya está. Teníamos la sensación de que aquello terminaría saliendo bien. La India británica era un país de 400 millones de personas y muchas religiones. Los dos grupos principales eran los hindúes, que eran mayoría, y los musulmanes. Durante los años de gobierno inglés convivieron en paz. El reto de Mountbatten era poner fin al dominio británico y preparar este enorme y complicado país para un traspaso pacífico de poderes. Pero solo contaba con 18 meses para conseguirlo. Asistimos a la ceremonia de toma de posesión del último virrey. Lord Mountbatten jura su cargo ante Sir Patrick Spence, Lord Chief Justice de la India. Este virreinato en el que nos embarcamos será excepcional. El gobierno de Su Majestad está decidido a transferir el poder en el mes de junio de 1948. Y esto significa que debemos llegar a una solución en solo unos meses. Reconozco la dificultad de la tarea encomendada. Necesitaré benevolencia y grandes dosis de buena voluntad. Hoy pido a la India que sea igualmente benevolente. El objetivo estaba muy claro y se estableció de forma casi brutal. Pase lo que pase, nos marcharemos del país en la fecha fijada. Para un país más bien lento e inerte, aquello fue algo excepcional. Ninguno de nosotros había trabajado nunca tan duro. Desde su gente de confianza al personal indio, los sirvientes de su casa, todos nos tuvimos que esforzar al máximo. Quizá la gente diga, así no es como el último virrey hacía las cosas, ni el anterior, ni el otro. Tenemos el encargado de abrir puertas, el encargado de airear los cojines. ¿Lo ve? Aquí sobra personal. Y banquetes. Es casi obsceno que esperen que demos esas comilonas cuando la gente se muere de hambre en Bengala. Gracias. Ya veo. Pero son muchos los que valoran la continuidad. Yo no estoy de acuerdo. Siempre me ha parecido que la continuidad es una virtud sobrevalorada en la Armada.
Eran muy diferentes de los que habían pasado antes por allí. E hicieron un esfuerzo por comprender a los demás y trabajar en un ambiente de amistad y cordialidad. Ya sé con quién debo hablar primero, dijo Mountbatten a su personal. El hombre al que se refería había sido el enemigo más peligroso del antiguo virrey. Mahatma Gandhi llevaba una vida sencilla, como la de los campesinos indios, y luchó duramente, sobre todo como prisionero político, para liberar a la India del poder colonial británico. En marzo de 1947 expresó a Mountbatten su deseo de que hindúes y musulmanes gobernasen la India juntos. Me dijeron que le encontraría aquí. Edwina Mountbatten. Podía haber esperado en la entrada, pero me apetecía más ver su hermoso jardín. Es su jardín, señor Gandhi. Nosotros estamos de paso. Los Moghul decían que un jardín es un pedazo de paraíso. Se inspiraban en el Sagrado Corán y modificaban y adaptaban lo que encontraban para crear un Edén en la tierra. Todos los elementos deben mezclarse a la perfección. Los fotógrafos ya están aquí y me han pedido que posemos juntos. Pues entonces mostrémosles nuestra mejor cara. Gandhi se refería siempre a la desconfianza de los musulmanes como la cuestión de las cuestiones, el gran escollo. Sin embargo, sabía que había que llegar a un acuerdo, porque los hindúes y los musulmanes tenían que vivir juntos. Eran vecinos en cientos de miles de pueblos indios. No había más remedio que encontrar una solución para convivir en paz. El compromiso de Gandhi con la unidad de hindúes y musulmanes era compartido por Mountbatten. Sin embargo, en 1947, esa unidad estaba en serio peligro. Entonces fue cuando los musulmanes comenzaron a temerse lo peor. Se decía, mientras los británicos permanezcan aquí, estamos a salvo, pero cuando se vayan, y si al final se instaura la democracia, seremos una minoría más. ¿Y quién nos protegerá? No confiaban en los hindúes. El hombre que mejor entendió este miedo a los hindúes y lo hizo respetable fue Mohammed Ali Jinnah, al que Mountbatten describió como el hombre más difícil de la India. Jinnah tenía una imagen totalmente opuesta a la de Gandhi. Llevaba un estilo de vida occidental y pensaba que la unidad entre hindúes y musulmanes era una fantasía. Somos dos naciones, una musulmana y otra hindú. Solo tenemos en común el yugo británico. Y ahora que se van, ha llegado el momento de separarnos. Por eso pedimos Pakistán. Señor, algunos dicen que quiere crear una nación. Crear una nación sin despeinarme. Si me pregunta cómo son las cárceles británicas, le diré que no lo sé. En ese tema Gandhi es el experto. Era un hombre totalmente occidentalizado. Vestía con ropas occidentales y, por supuesto, tenía un gran carisma. Siempre que hablaba con nosotros o con otras personas, era como ver a un gran abogado defendiendo su causa. La división de la India se hará de forma amistosa, mediante la palabra, en una atmósfera pacífica. Los británicos no... Los británicos aceptarán la división, siempre lo hacen. La aceptaron en Irlanda, la aceptaron en Palestina y la aceptarán aquí. Jinnah optaba por la división. Los musulmanes de la India tendrían su propio estado en el noreste y noroeste del país, en las zonas donde eran mayoría, es decir, en Pakistán. El resto de la India británica quedaría en manos de los hindúes. Jinnah la llamaba Hindustán. Pensábamos que si no teníamos un país propio, tampoco tendríamos un gobierno de nuestro gusto, ni viviríamos de acuerdo con nuestras costumbres, porque sabíamos que los británicos se marchaban, era solo cuestión de tiempo. Para el político más poderoso de la India, la idea de dividir el país era una abominación. El discípulo de Gandhi, Jawaharlal Nehru, y líder del partido del Congreso, no hablaba de hindúes ni de musulmanes, sino de indios. Muchos creían que Mountbatten no conseguiría nada sin la colaboración de este hombre.
No quiero que piense en mí como el último virrey, como el que organiza la salida de la India, sino como la primera persona en liderar el camino hacia la nueva India. Debe saber que también hablaré con el señor Jinnah, claro está. Pakistán. ¿De dónde se ha sacado esa fantástica idea? ¿Quién sabe lo que significa en realidad? Una nación musulmana separada de la India es absurdo, incluso medieval. Pakistán es una invención del señor Jinnah y su máquina de escribir. No creo que el señor Jinnah comprendiera lo que era la India, una unidad cultural, una unidad con miles de años de historia, una sociedad plural, un lugar donde se hablaban muchas lenguas. Creo que no se paró a pensar en todo eso. En 1947 las ideas de Jinnah ya habían arraigado en la población musulmana de la India. Los hindúes y los musulmanes son dos culturas diferentes. No rezan juntos, no comen juntos, sus fiestas son diferentes, sus culturas son diferentes. Se visten de forma diferente. ¿Cómo vamos a integrarnos en su cultura, en sus costumbres, si ellos no pueden integrarse en las nuestras? Somos dos naciones diferentes. Nosotros éramos los pobres. Las masas estaban formadas por musulmanes pobres. Y los tenderos y los banqueros eran casi todos hindúes. Cuando Mountbatten llegó a la India, el concepto de Pakistán ya contaba con el apoyo de una parte importante de la población musulmana, y el señor Jinnah dirigía el movimiento. Es evidente, escribió Mountbatten, que este es el hombre que tiene la llave para solucionar el problema. Me han dicho que es imposible definir Pakistán. Espero, señor Jinnah, que usted me ayude a comprenderlo. He escrito mucho sobre ese tema. Sin explicar cómo va a construir esa nueva nación. ¿Cuáles serían sus fronteras? ¿Qué relación tendría con la India? Hindustán. ¿Cómo dice? Usted ha dicho India. Se llamará Hindustán. Tras una semana de conversaciones, la situación estaba en punto muerto. Sin embargo, a 300 kilómetros, un profesor retirado llamado Master Tara Singh iba a cambiar por completo los términos del debate. Arruinarán nuestras tierras, deshonrarán a nuestras mujeres y obligarán a nuestros hijos a traicionar sus creencias. Llegó un momento en que mi abuelo no aguantó más. Mientras que la Liga Musulmana gritaba ¡Viva Pakistán!, Master Tara Singh acuñó el eslogan ¡Muerte a Pakistán!, porque no quería que Pakistán existiera. Os estoy avisando del peligro. ¡Abajo la Liga Musulmana! ¡Muerte a Pakistán! Lord Mountbatten, el último virrey, solo tenía 18 meses para transferir todos los poderes a una nueva India. Sin embargo, el país se estaba desmoronando. Y en ningún otro lugar la tensión era mayor que en la provincia septentrional del Punjab, con su volátil mezcla de musulmanes, hindúes y sikhs. El 3 de abril de 1947, una semana después de la llegada de Mountbatten a la India, el gobernador de la provincia, Sir Evan Jenkins, mandó un mensaje de aviso al nuevo virrey.
Ciertos líderes sikhs están haciendo circular historias falsas sobre atrocidades cometidas por los musulmanes. Ya he hablado con uno de los responsables. ¿Este es Master Tara Singh? Sí, un profesor retirado, reconvertido en agitador de masas. Le dije que con ese tipo de propaganda daba la impresión de que quisiera atacar a los musulmanes. Mi comentario le hizo mucha gracia y me contestó que los sikhs no harían tal cosa hasta que los británicos se marcharan de la India. El telegrama de Jenkins dejó claro una cosa. La cuestión de cómo marcharse de la India se había convertido en qué hacer con el Punjab. Punjab, con su capital, Lahore, era el hogar de 25 millones de musulmanes. Si el país finalmente se dividía, Pakistán tendría esta región como su centro, o al menos eso pensaban el señor Jinnah y la Liga Musulmana. Sin embargo, era el peor lugar para reclamar la soberanía de los musulmanes, ya que los sikhs también consideraban al Punjab como su hogar. El incendiario discurso de Master Tara Singh había complicado la situación para todos. Master Tara Singh desenvainó un cuchillo kirpan y dijo: esto decidirá quién gobernará en el Punjab, los musulmanes o los sikhs. Y aquello nos sorprendió. Nosotros nos sentimos muy tristes y algunos incluso muy enfadados, claro. Una vez que Master Tara Singh se mostró claramente contra la división, el distrito donde estaba su casa se convirtió en el primero en ser atacado por los musulmanes. Empezó a llegar gente de los pueblos con terribles heridas de cuchillo. Por aquel entonces eran casi todos sikhs y venían de los pueblos a Lahore. Los hospitales se llenaron de sikhs heridos. Con sikhs y musulmanes al borde de la guerra por culpa de la división del país, Mountbatten recurrió a su solución favorita: intentar que Jinnah se olvidara de Pakistán. Entonces Gandhi apareció con un plan para conseguir exactamente eso. Un plan que, si Jinnah aceptaba, satisfaría la demanda musulmana de poder sin necesidad de dividir la India. Será complicado. Lo sé. Ofrezca el gobierno de la India al señor Jinnah y a la Liga Musulmana. ¿El señor Jinnah como primer ministro? Podría seguir con su lucha por Pakistán, siempre que utilizaran la razón y no la fuerza de las armas. ¿Cómo cree que responderá el señor Jinnah a la propuesta? Si le dice que es cosa mía, no se fiará. Y supongo que con razón. En absoluto. Soy sincero. Viajaré por toda la India para que los hindúes acepten a Jinnah como su líder. Dudo que Gandhi escondiera un as bajo la manga cuando hizo ese ofrecimiento. La oferta debió ponerse antes sobre la mesa porque en aquel momento, cuando llegó Mountbatten, la idea de la división ya había germinado en gran parte de la Liga Musulmana. Lo que surgió como un eslogan se había convertido en un artículo de fe. Jinnah era un hombre brillante, muy inteligente. No iba a ser plato de segunda mesa. Es idea de Gandhi, ¿verdad? Digamos que es una visión que los dos compartimos. ¿Sabe que cuesta una fortuna mantenerle pobre? Dicen que el señor Jinnah viaja en primera clase, y es verdad. Y que el señor Gandhi va en tercera, y eso también es cierto. Pero allí donde va, le sigue su gente. Y en tickets de tercera clase, y de repente es el señor Jinnah el que parece más comedido. Cuando habla conmigo, 18 millones de musulmanes le escuchan. Gandhi solo se representa a sí mismo. Dígale que antes de proponerme ese plan intente convencer a Nehru y al partido del Congreso.
La negativa de Jinnah a la oferta de Gandhi dejó a Mountbatten sin un plan B. Y dejó la cuestión de la división en manos de los protagonistas. En el Punjab comenzaron a surgir milicias armadas de Sikhs, instigadas por sus líderes religiosos. Se produjeron matanzas, pillaje y violaciones. Fue terrible. No sé de dónde llegaron aquellos asesinos. Los ataques sikhs provocaron represalias musulmanas. Todo lo que hicieron fue en defensa propia. Ningún musulmán, fuera quien fuera, sin importar su estatus, comenzó aquello. Fueron los otros quienes lo empezaron todo. Aquello era una locura. La gente antes vivía sin pensar en estas cosas. Tú eres musulmán, yo soy hindú y podemos convivir sin problemas. Somos seres humanos, pero de repente éramos enemigos y nos odiábamos. Había cadáveres apilados y sangre por todas partes. Prendían fuego las casas, el humo lo inundaba todo. Las mujeres y los niños que sobrevivían no dejaban de llorar y había muchísimos heridos. Era difícil encontrar cama en los hospitales. Olía a sangre y había muchos cadáveres. También niños heridos o muertos y cuerpos mutilados a la vista de todos. Todas esas imágenes te van endureciendo el corazón y al final sigues con tu trabajo igualmente. En Nueva Delhi no se tuvo noticia de todas las masacres que se produjeron en el Punjab, pero resultaba imposible controlar por completo aquella pesadilla. La gente estaba aterrorizada porque, francamente, nadie esperaba semejante explosión de violencia. El 15 de abril, Mountbatten reunió a sus gobernadores provinciales en la capital para que le aconsejaran sobre la estrategia a seguir. Me resistiré todo lo que pueda a la creación de Pakistán, pero reconozco que si hay que dividir la India, entonces también habrá que dividir el Punjab y Bengala. Pues no será tarea fácil, al menos en el Punjab. Cuando Jinnah habla de dos naciones, suena como si fuera algo fácil, pero la división será motivo de disputas en todas las aldeas, en el campo. Para mantener la paz, necesitaría al menos 70.000 soldados. No cuente con ellos. No podemos movilizar semejante ejército. Entonces no queda más remedio que marcharnos y dejar que se arreglen entre ellos. Los Sikhs lucharán, pero prefieren que antes nos quitemos de en medio. ¿Y los musulmanes? La política de los musulmanes es la de retarnos a que nos vayamos. Su postura típica. El señor Jinnah ha declinado la oferta de viajar al Punjab para calmar la situación. No veo qué iba a hacer allí. No habla urdu ni punjabí, solo simple y llano inglés. El señor Jinnah ha aceptado hacer público un comunicado junto con Gandhi para apaciguar la situación. Gandhi ha pedido a nuestros soldados en Bengala que se enfrenten a los cuchillos de las masas a pecho descubierto. Personalmente no creo conveniente minusvalorar la contribución de Mahatma. Y si sienten la tentación de considerarme un blando, les recordaré, caballeros, que soy un soldado, no un civil. Si esta ola de violencia se nos va de las manos, movilizaré al ejército. Kirpan Sikhs, espadas musulmanas y cualquiera que sea el arma elegida por los hindúes. Todos deberán hacer frente a la aviación y a los tanques del Imperio Británico. Su propia determinación acabó con su objetivo a largo plazo. Mountbatten se vio arrastrado por las circunstancias y contribuyó a empeorar la situación al pretender solucionar los problemas a toda prisa. Los habitantes del Punjab temían por sus vidas.
las milicias operando por toda la provincia, la mitad de la población era particularmente vulnerable. Nuestras mujeres no podían salir. Nunca salían de casa y si se producía un ataque o las secuestraban, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué hacer? Así que decidieron quemar a sus mujeres. Fueron las mujeres, tanto sikhs como musulmanas, quienes más sufrieron. La deshonra de la violación era causa suficiente para que sus padres o hermanos las mataran. Metían a sus mujeres en una habitación, las rociaban con queroseno, las prendían fuego y ya podían luchar contra sus atacantes con tranquilidad, porque nadie podía secuestrarlas. Yo incluso compré una lata de queroseno para quemar a mi hermana. Pero cuando llegué a casa después de la reunión y vi a mi sobrino y a mis sobrinas y hermanas, me dije, no puedo hacerlo. Con una población dividida por la religión y asesinada por ella, Gandhi apeló a la razón. Ya habéis escuchado su relato. 58 compañeros muertos porque eran hindúes. Y habéis escuchado su justo llamamiento a la venganza. Es una respuesta humana, pero un gran error. El señor Gandhi siempre nos pareció un hipócrita. Porque llegados a aquel punto, cuando las cosas ya se nos habían escapado de las manos, decir, estamos intentando detener esto, no tenía ningún sentido. Porque podía haber hecho algo para evitarlo, pero una vez que había empezado, decir, estoy intentando parar esto, no era más que hipocresía. He dicho muchas veces que el ojo por ojo dejará al mundo ciego. Se encontraba atrapado en una contradicción imposible. No podía pedir el apoyo de los hindúes sin revelar que eran hindúes. Y no podía proclamar su hinduismo sin dejar fuera a muchos musulmanes. Con Gandhi fuera de la ecuación, Mumbaten apeló al hombre que tenía influencia sobre los musulmanes. Hizo un intento final para convencer a Jinnah de que se olvidara de Pakistán. He oído que antes era usted actor, señor Jinnah. Leía obras de Shakespeare para entretener a mis amigos de Londres. Se corrió la voz de que lo hacía bien y bueno. ¿Qué obra maestra es el hombre? Su aspecto no cuadraba con la causa que defendía. No era un musulmán ortodoxo, le gustaba todo lo occidental, incluso el estilo de vida, y vivía en una ciudad muy cosmopolita, En su inteligencia, Bombay. que semejante a un dios. Nada de eso parecía ir bien con aquel fanatismo religioso que estaba a punto de dividir a un país. Entré en una compañía de teatro y le escribí a mi padre para contarle las buenas noticias. Es maravilloso, seguro que le gustó. Señora, no le gustó en absoluto. Me escribió diciendo que no fuera un traidor a la familia. Vaya, qué gran actor hemos perdido. Pero hemos ganado un gran político. La India jamás ha sido una verdadera nación. Solo lo parece sobre el mapa. Verán, si yo me quiero comer una vaca, los hindúes no me dejarán matarla. Cada vez que le doy la mano a un hindú, tiene que lavárselas después. Lo único que los musulmanes y los hindúes tenemos en común es que somos esclavos de los británicos. Ya no se puede hablar de esclavitud. La violencia ya ha comenzado. Por eso, el mapa que van a llevarse a Londres no será el de la India, sino el de dos naciones diferentes, Hindustán y Pakistán.
Si sigo su lógica de pensamiento y recomiendo la división del país, entiendo que también se dividiría el Punjab. Por supuesto que no. El Punjab es una unidad. Tiene identidad propia, una historia. Ha sido así durante generaciones. ¿Y la India? No se puede dividir el Punjab. Entonces tampoco se puede dividir la India. Pakistán necesita el Punjab. Y la India necesita lo que usted llama Pakistán. Esto para usted es un juego. Y yo no pienso jugar. Le aseguro, señor Jinnah, que no se trata de ningún juego. Tras fracasar en su intento de convencer a Jinnah, Mumbaten decidió visitar la zona por la que luchaban musulmanes, hindúes y sikhs. Mientras visitaba la provincia del noroeste, supo que la Liga Musulmana había organizado una demostración de fuerza para pedir la creación de Pakistán. Son sobre todo hombres de la tribu Batán. Unos 100.000, creemos. Están de muy mal humor, señor. Quiero decir que están armados. ¿Estás bien? No, tengo las uñas llenas de polvo y ceniza. Evidentemente era un viaje peligroso y tuvieron mucho valor al hacerlo. Pero además fue una medida muy sensata porque así Mumbaten marcaba la pauta y el tono de los acontecimientos. Desde allí arriba lo veremos todo mejor. Yo también voy. Se enfrentaron a una muchedumbre hostil. En aquel momento pensamos que podría pasar cualquier cosa. Ellos permanecieron impasibles mientras el gentío se fue calmando poco a poco. Mountbatten! ¡Jindabad! ¡Mountbatten! ¡Jindabad! ¡Mountbatten! Mumbaten vio con claridad que la idea de Pakistán había conquistado el corazón de millones de musulmanes. El viaje por el Punjab sirvió a Mumbaten para ser testigo del odio existente entre musulmanes y sikhs. Fue, según él, como sumergirse en una guerra civil. En aquel momento se trataba de una cuestión de supervivencia, porque los sikhs eran una minoría, y de hecho lo siguen siendo en la actualidad, y para una minoría sobrevivir siempre es más difícil. Mumbaten siempre se había opuesto a la división de la India que promulgaba la Liga Musulmana. Sin embargo, ahora parecía que esa división se iba a producir de todas formas y de la manera más violenta. Si los musulmanes se salían con la suya, Mumbaten tendría que sacrificar a la minoría sikh, que se oponía a la división. Nunca podremos volver a vivir en paz con los musulmanes. No con tanta sangre como se ha derramado. No si pretenden convertirnos al Islam a punta de espada. Pues tendrán que convivir con ellos a no ser que el Punjab se divida. No se debe dividir el Punjab. Debe seguir siendo el hogar de los sikhs. ¿Quién construyó el Punjab? Pregunte a su gente. ¿Quiénes son los mejores agricultores? Le dirán que son los sikhs. Es en el Punjab donde están nuestros lugares sagrados. Los sikhs, tan orgullosos, marciales,
y convencidos de que los británicos no les abandonarían, se sintieron traicionados. Pensaron que se quedarían sin nada. Según el censo, los musulmanes son mayoría en Lahore. Contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué contar indios cuando puede contar caballos? Nosotros somos los caballos. Este es el hogar de los sikhs, no de los musulmanes. Creo que hemos terminado. En este país tenemos un dicho. Los hindúes siempre ven la tormenta cuando aún está a gran distancia. Los musulmanes la ven cuando está sobre ellos. Y los sikhs la ven cuando ya ha pasado. Así que descubrieron qué hacer cuando la tormenta ya había pasado. El ataque fue una venganza, según creo. ¿A un hospital? Dicen que empezaron los sikhs, que atacaron la mezquita. ¿Y los niños? ¿Cómo ha podido pasar algo así? ¿Y los soldados? Comprendía increíblemente bien nuestro sufrimiento. Solo aquellos que han pasado por lo mismo saben lo que se siente cuando descubres que jamás volverás a tu casa. La visita de los Mumbaten al Punjab les enseñó una cosa, que la visión de una India unida se había hecho añicos. Si esto sigue así, estallará la guerra civil. ¿No ha estallado ya, Dicky? Para sorpresa de todos, Nehru y el partido del Congreso llegaron a la misma conclusión. Al ser conscientes de lo que estaba pasando, creo que la angustia que sintieron, la pena, el miedo y la desesperación fueron tales que empezaron a pensar en cómo detener aquella pesadilla. El sueño de una India unida había muerto, y fue Nehru quien anunció al país que aceptaban la división. Durante generaciones hemos soñado y luchado por una India libre, independiente y unida. Pensaron que al menos 3/4 del país podría desarrollarse como ellos querían. Así que al final vieron las virtudes del plan, al que antes se habían opuesto. La división resultará dolorosa para todos, pero creemos que no se puede construir a la fuerza la unión de la India. La India geográfica e histórica, la que dicta la tradición, la India de nuestros corazones, no puede cambiar. Con Nehru a favor de la división y de la creación de Pakistán, Mumbaten volvió a Londres para que el gobierno británico aprobase la medida. Tras recibir luz verde, solo restaba convencer a Jinnah de que aceptara la división del Punjab. Ya tiene lo que quería, señor Jinnah. ¿Y el Punjab? No creo que Nehru ceda en eso. La Liga Musulmana jamás aceptará un Pakistán sin el Punjab. Sí, ya leí su artículo en el periódico. Todo el Punjab. Es una buena táctica retirarse mientras se va ganando. Porque debe retirarse para que los demás podamos llegar a un acuerdo. ¿Pretende dejarme con un Pakistán a medias? Aún estoy a tiempo de cambiar de opinión respecto a la división, señor Jinnah. No hace falta dividir el Punjab.
No es necesario mutilar Lahore. Los derechos de los musulmanes están garantizados en la Constitución. Usted fue padre de esa Constitución. Una India unida con su ejército y armada intactos. Estamos hablando de lo que probablemente sería la primera potencia asiática. Eso lo dice usted, no yo. Era un gran estratega. También ayudaba el hecho de que Gran Bretaña tenía prisa por marcharse, así que sabía que estaba en disposición de conseguir un buen trato. El 3 de junio, Mountbatten reunió a los líderes indios en un último intento de llegar a un acuerdo. A Dicky le gustaría invitar a los fotógrafos antes de comenzar. Claro, vamos. Necesitaba llegar a un pacto sobre la división de la India y sobre cómo se iban a repartir el Punjab. Y lo más importante, necesitaba que todos estuvieran presentes cuando se cerrara dicho acuerdo. Las decisiones que tomemos esta mañana afectarán a 1/5 de la población mundial. Y por esta razón, debemos dejar a un lado nuestra vanidad y ambiciones. Aún ahora, seguiría proponiendo mantener unido el país. Si tuviera la más mínima esperanza de que eso fuera posible. Como no es así, debemos estudiar cómo dividir esta gran nación. Jinnah quería Pakistán, Nehru quería la independencia y Mountbatten quería acabar su tarea. Esa era su principal preocupación. Es lo que vino a hacer y eso fue lo que hizo. Y este es el plan aprobado en Londres por el gobierno de Su Majestad hace 2 días. ¿Cómo separar a todos los musulmanes de la India y mandarlos a otro estado? Los musulmanes vivían por todo el país. Llevaban miles de años viviendo aquí. ¿Querrían todas esas personas dejarlo todo y trasladarse a otro lugar? ¿Un pasillo? Un pasillo. ¿Desde dónde? De Calcuta a Lahore. Si conseguís Calcuta, si conseguís Lahore... El Hindustán puede permitirse ese pasillo. ¿Hindustán? ¿Hindustán? ¡La India! No sois la India. Somos la India. Vosotros sois los que queréis la secesión. Nosotros no nos separamos de nadie. Los británicos garantizan la independencia de 2 naciones diferentes, Pakistán e Hindustán. ¡India! Caballeros, no estamos en el Parlamento. Y no seguiremos hasta que no se calmen los ánimos. Como dice Mahatma, feliz es el país que no tiene historia. No es el pasado, sino el futuro lo que nos ocupa aquí. El ferrocarril, el ejército, la aviación, el funcionariado, las bibliotecas, las colecciones de arte y la deuda nacional. Todo debe dividirse en 2. Esto no son más que las líneas generales. Todo lo que pido ahora es que se pongan de acuerdo en un asunto básico: la división de la India. Yo hablo en nombre del Congreso. Aunque hay detalles que pulir y quizá surjan más, en general, tiene nuestro apoyo. Señor Singh, ¿apoyarán los Sikhs esta medida? Sí, señor. Gracias. Señor Jinnah. Antes debo consultar a mi comité ejecutivo. Señor Jinnah, si se retrasa, entonces los hindúes y los sikhs también se retrasarán y el caos será inevitable. Esa no es mi responsabilidad. Pero la mía sí. No puedo aceptar. Entonces, yo aceptaré por usted. Solo necesito que asienta con la cabeza. Gracias. La reunión del 3 de junio supuso un gran triunfo para Mountbatten. Nehru aceptó la división de la India y Jinnah la del Punjab. Ahora solo había que convencer a un hombre:
Gandhi continuó diciendo que no le gustaba la idea de la división, pero creo que en algún momento del verano del 47 se dio cuenta de que no podía sostener su postura por más tiempo, así que hizo voto de silencio. Mahatma. He hecho voto de silencio. Pero puede decirme lo que quiera. Quiero decirle que siento mucho que todo haya terminado así. Pero es imposible imponer una India unida contra los deseos de toda una comunidad. Espero que cuando se haga público, dé su bendición a la medida. ¿Acaso he hablado en su contra en mis discursos? No, creo que no. No es necesario que dé mi bendición, pero no me opondré. Gracias. Notaba su sufrimiento, pero esa angustia no era constante. Recuerdo que contaba chistes y reía a menudo. Tenía la capacidad de mantener su pesar en el fondo de su corazón y mostrar un rostro amable a los demás. Con el camino libre de obstáculos, Mountbatten dio la campanada. Para sorpresa de todos, anunció que Gran Bretaña dejaría la India 10 meses antes de lo previsto, el 15 de agosto de 1947. Le pregunté por qué lo había hecho, porque nos pilló a todos por sorpresa y me contestó, porque no puedo mantener el país unido, por eso lo he hecho. Parecía que las prisas lo regían todo. Porque la urgencia por dejar la India creó problemas que habrían sido menos serios de no haber adelantado la fecha de partida. En junio se inició el proceso de división de la India. Una tarea titánica que se complicó aún más debido al nuevo plazo establecido por Mountbatten. Todo, desde los libros de las bibliotecas hasta las infraestructuras, debía dividirse en dos. Los hombres de un mismo batallón tuvieron que elegir a qué país querían servir. Los cadetes podían elegir. Aquellos que deseaban migrar a Pakistán podían hacerlo, y los que prefiriesen seguir en la India tenían que comunicarlo también. Éramos 66, incluyendo algunos colegas cristianos, los que optamos por Pakistán. E incluso nos dijeron que podíamos cambiar de opinión, que si queríamos quedarnos en la India aún era posible. Pakistán. Pakistan. Pakistan. India. Pakistan. Los comandantes de batallón o los de la compañía dijeron, caballeros, siento informarles que aquellos cadetes que hayan optado por Pakistán deberán marcharse esta noche. La salida fue muy emotiva. Muy emotiva. Aunque nadie nos vio llorar, nuestros corazones se desgarraban. Y lo mismo ocurrió a los que estaban del otro lado. Pero, ¿cuál era el otro lado? Para responder a esta pregunta, Mountbatten contaba con la ayuda de un funcionario que trazaría la línea divisoria entre la India y Pakistán. Su nombre era Sir Cyril Radcliffe. Me apetece mucho ver Simla y las antiguas iglesias de la zona. Hay un altar anglicano espectacular, muy parecido al de Bath, según me han dicho. Sí, Simla es muy bonita. Las calles tienen nombres de montañas británicas, ¿sabes? Snowdon, Ben Nevis. Sí, y a lo lejos se ve la cordillera del Himalaya. En Simla, Kipling aprendió a escribir. Estoy deseando conocer todo aquello. Era muy complicado encontrar a alguien que acometiera semejante tarea, porque bueno, nadie se lo iba a agradecer e hiciera lo que hiciera, jamás daría gusto a todos. Sir Cyril, ¿es este su primer viaje a la India?
Nunca había ido más allá de Gibraltar. Radcliffe tenía tan solo 36 días para dividir el subcontinente. La India, 1947. Quedan 6 semanas para la independencia, 6 semanas para la creación de Pakistán. El hombre encargado de trazar la frontera entre los dos nuevos estados es Sir Cyril Radcliffe. Le instalaron en una casa para él solo. Nadie podía hablar con él. Teníamos que preocuparnos de que nadie le influyera en su trabajo. Radcliffe solo tenía 36 días para dividir la India. Un día le pregunté, ¿cómo consiguió hacerlo? Y él me dijo que como no había casi tiempo, tuvo que hacerlo a toda prisa. La línea trazada a través del Punjab decidiría qué ciudades, aldeas y santuarios religiosos pertenecerían a la India y cuáles a Pakistán. Radcliffe acometió esta tarea sabiendo que estaba a punto de estallar una guerra civil. ¿Cómo nos parecemos todavía a aquellos semisimios que vivían sobre la arcilla prehistórica de la India? El que tenía el mejor arco acababa con su hermano. Igualmente, cazamos hoy a los hombres. Kipling. Rudyard Kipling, el poeta. La incertidumbre acerca de dónde estaría la frontera producía gran desasosiego, sobre todo en la codiciada ciudad de Lahore. Creíamos que Lahore quedaría en el lado indio porque la mayoría de la población era hindú y eran los hindúes quienes tenían propiedades en la ciudad. Si bien es cierto que el Punjab era musulmán, la población de este credo residía en el campo. Los urbanitas, por así decirlo, eran en su mayoría hindúes, por eso creíamos que Lahore acabaría perteneciendo a la India. Nos asustamos con la división porque no sabíamos qué iba a pasar. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Nos separarían de nuestros familiares y amigos para siempre? Eso era lo más importante para nosotros. Imaginad Lahore sin Sikhs, sin nuestros amigos hindúes. Imaginad que esta ciudad sea solo para los musulmanes. Por eso teníamos miedo. Por todo el Punjab, miles de personas hacían sus apuestas sobre dónde terminaría la India y dónde empezaría Pakistán. Los musulmanes se marcharían a un lado y los hindúes y los sikhs quedarían al otro. Con cada tren se marchaban miles de personas. Los agrupábamos por aldeas, de modo que los de un mismo grupo se conocían entre sí, y creo que esa medida funcionó muy bien. Sin embargo, uno de los peores problemas eran los ataques a los trenes cuando atravesaban el campo. Grupos de hombres armados se abalanzaban sobre los trenes y mataban a los pasajeros por motivos religiosos. Muchas personas procedentes de las aldeas llegaron con hachas y cuchillos enormes porque en los trenes viajaban sobre todo hindúes y sikhs y los mataban a todos. Los asesinaban, pero nosotras llevábamos el burka. Sabían que éramos musulmanas, nos dejaron en paz. Esto se está convirtiendo en una verdadera carnicería, dijo el gobernador del Punjab, Evan Jenkins, a Mumbaten. ¿Es que ya no queda nadie con sentido común? Esta mañana llegó un tren a Lahore con 1 millar de musulmanes. La única persona con vida era el maquinista. Es imposible ocultar algo así. ¿Ha habido problemas con nuestra gente? ¿Con los europeos? Somos intocables. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Necesito saber por dónde trazará Radcliffe la frontera. ¿Qué pasará con Lahore? ¿Estamos en la India o en Pakistán? No lo sé. Sir Cyril no dirá nada hasta que concluya la transferencia de poderes. Lo siento. Adiós. Solo había muertos en aquel tren, excepto el maquinista que manejaba la locomotora. Y los pocos que sobrevivieron fue porque se ocultaron bajo los cadáveres. Vagón tras vagón. Solo había muertos y más muertos. De ambos bandos. Ejércitos privados de fanáticos religiosos habían comenzado a limpiar Lahore de enemigos. Nosotros solíamos subir al último piso para ver cómo ardía la ciudad.
El centro, el casco antiguo. Aún me emociono al recordarlo. La ciudad se había sumergido en el caos. Incluso los policías se enfrentaban entre sí. Durante 2 meses no supimos lo que pasaba. Y todas las noches pensábamos que aquella sería la última de nuestra existencia. Mataron a 65 miembros de mi familia en un solo día. Nosotros no les hicimos nada. Nada. Pero mataron a mi madre, a mi padre, a 3 hermanas y a 2 hermanos, a mi abuelo, a mi abuela, mi abuela materna, a mis tías, a mis primos. Los mataron a todos, a todos. Lo siento, pero reforzar las fronteras con soldados no es la solución. En Delhi, tanto Nehru como Jinnah empezaban a pensar que las autoridades británicas ya ni siquiera querían gobernar. ¿Me está diciendo que los hombres que derrotaron a la Wehrmacht ahora consideran que el Punjab es imposible de pacificar? ¿Por qué sus hombres no hacen nada? Resulta demasiado fácil incendiar aldeas en el Punjab. Las calles son estrechas, las casas de madera. Los incendiarios aprovechan eso sin mencionar a los agitadores sociales. Excelencia, si no nos permite gobernar a nosotros, al menos tome usted las riendas. Algo que sí podrían hacer ustedes dos es ceder un poco, intentar calmar a su pueblo. ¿Estaría su partido dispuesto a renunciar a Lahore? ¿Qué quiere decir? Todo indica que Sir Cyril dará a Lahore a Pakistán. Adelántense, entreguen la ciudad. ¿Ha hablado con Radcliffe? Por supuesto que no. Debería declarar la ley marcial. No podemos hacer eso. Cuando le interesaba a Gran Bretaña sí que podía. Eso es injusto. No me importa si acaban disparando a musulmanes, pero hay que detener esto. ¿Cree que la policía me obedece? Todos saben que dentro de 10 días me habré marchado. Tengo a policías escondidos en sus propias celdas para protegerse y los demás se han puesto a la cabeza de las revueltas populares. No hay policía en el Punjab. Aquí ya nadie espera el informe de Radcliffe. Están trazando la frontera ellos mismos. A menos de 10 días para la división, la capital Nueva Delhi también vivió revueltas populares. Y como en el Punjab, la policía parecía haber desaparecido. También culpo a los británicos porque ellos estaban al mando. Tenían la posición de poder durante todo aquel año del 46 al 47. Ellos podrían haber puesto fin a los disturbios, pero no lo hicieron. Pensaron, de todas formas nos marchamos ya. Así que vamos a dejar que se diviertan, que se maten entre ellos. Intentamos evitar esto. Nosotros mantuvimos el país unido, les dimos unas leyes, les dimos una cultura, les dimos una educación moderna y ahora se pelean entre ellos. Pues dejémosles que resuelvan sus problemas. Ustedes han gobernado el país durante muchos años. Tienen la obligación de ayudarnos. ¿Quién iba a imaginar? Cuando llegamos esto era un desastre y al marcharnos lo vamos a dejar igual. Oh, no digas eso, cariño. Quizás sea cierto. Sin nosotros el país se desmorona. Sabes que eso es una tontería. Es que no han aprendido nada de nosotros. Lo que más me sorprende es que hayan logrado perdonarnos. Es muy fácil echar la culpa a los británicos. Y lo cierto es que no estoy de acuerdo del todo con esa postura. Se puede decir que no se preocuparon mucho de lo que pasaría tras su marcha, pero todas aquellas masacres sucedieron por culpa nuestra. Fueron fruto de nuestros prejuicios y de nuestra intransigencia.
Y también es justo reconocer que aunque el partido del Congreso, Gandhi y hasta los británicos quizá cometieran errores, no lo es menos que los extremistas hindúes y musulmanes sembraron de forma sistemática semillas de odio y mucho veneno entre la población. A menos de una semana para la división, llegó a Delhi una oleada de refugiados procedentes del Punjab. No creo que el señor Nehru pensase que se produciría semejante masacre. Y Mountbatten se dejó aconsejar por él, y no le culpo por ello. Lo normal es escuchar a la gente del país. Para Nehru, que había imaginado la independencia de la India como una gran fiesta triunfal, la catástrofe tuvo un coste personal. Quizá me considere débil, pero esto es más de lo que puedo soportar. De la guerra, recuerdo sobre todo la morgue y cómo alineaban los cuerpos en filas, como si fueran faisanes. No estoy así por los muertos, sino por los salvajes que los han matado. Son peor que animales. Cada vez tengo menos fe en mi propia gente. Edwina era plenamente consciente de la magnitud de la tragedia. 750.000 personas murieron y muchos millones tuvieron que abandonar sus hogares. Ella lo sabía y jamás dejó de trabajar para solucionar ese problema. El señor Jinnah también tuvo que reconocer la gravedad de la tragedia. No me estará culpando de todo esto. No puedo dejar de pensar en su teoría de las dos naciones. Solo expuse lo que el Congreso tenía ya en mente. No estoy muy seguro de que Nehru o Gandhi le den la razón. Deje que le haga una pregunta. ¿Quién introdujo la religión en la política india? ¿Quién agitó a las masas? Haga memoria. Ellos. Verá, toda esa gente son seres humanos, no santos. El señor Jinnah procedía de la sofisticada sociedad de Bombay, donde la gente de su estatus social hablaba de leyes y orden y esto y aquello. Pero la gente de verdad, el pueblo estaba dividido. Sus mentes y sus corazones estaban divididos. Quizás solo Gandhi, en huelga de hambre para pedir la paz, comprendía lo que estaba ocurriendo. Recuerdo lo que me dijo cuando nos conocimos en el jardín, cómo todo se debe mezclar para alcanzar la perfección. Aquello era un jardín, no una selva. Se necesita conocimiento, dedicación y amor. Soy yo quien no come. Por favor. Quiero que sepa que tiene todo nuestro apoyo. Dios me está dando una lección de humildad. Me está poniendo a prueba, pero mi corazón sigue lleno de alegría. Era un hombre realista. Sabía que sus huelgas de hambre influirían en la gente que le quería. La creación de Pakistán era una exigencia de los musulmanes, que por aquel entonces no le tenían ningún cariño.
No confiaban en él. Sabía que su huelga de hambre, aunque acabara matándole, no tendría ningún efecto sobre el destino de Pakistán. El 14 de agosto nació Pakistán, el primer estado islámico del mundo. En solo 10 años, el señor Jinnah creó la idea de un estado musulmán y consiguió convertirla en realidad. Fue un buen día. Habíamos conseguido lo que queríamos. 12 horas después le siguió la India, convirtiéndose en la mayor democracia del mundo. El 15 de agosto, Jawaharlal Nehru dio a las 12 de la noche el primer discurso como primer ministro. Hace muchos años sellamos un pacto con el destino. Y ahora ha llegado el momento de reclamar lo prometido. No en su totalidad, pero sí en gran medida. Cuando den las 12 de la noche, mientras el mundo duerme, la India despertará a la vida y a la libertad. Nos encontramos ante un momento que se vive pocas veces. Vamos a dejar atrás lo viejo y a empezar algo nuevo. Esta noche termina una era y el alma de una nación reprimida durante mucho tiempo por fin encuentra su propia voz. Somos un pueblo libre y soberano que se ha librado de la pesada carga del pasado. Miramos al mundo con ojos limpios y amistosos y al futuro con fe y seguridad en nosotros mismos. Lahore estaba vacío, o casi vacío, los edificios quemados. Así que yo no vi la libertad por ninguna parte. Quizá a otros sí y no les importara, pero yo no me sentí libre aquel día. El dominio británico de la India terminó el 15 de agosto de 1947. Había un ambiente maravilloso. Yo no nací libre y para mí, ser consciente de que ahora ya lo era, fue una sensación maravillosa. Sin embargo, tampoco podíamos olvidar la gran tragedia de la división de mi amado país. Pero mientras el último virrey, Lord Mountbatten, se preparaba para marcharse, los 400 millones de personas que vivían en el subcontinente no sabían dónde se trazaría la línea fronteriza que separaría la India del nuevo estado de Pakistán. Solo después del día de la independencia, Sir Cyril Radcliffe hizo público su informe. La división del Punjab no dejó satisfechos ni a hindúes, ni a musulmanes, ni a sikhs. Contra sus deseos iniciales, Lord Mountbatten se había visto obligado a dividir el país en dos. Sin embargo, el plazo lo estableció él. Fracasó completamente a la hora de predecir las consecuencias humanas de la división y no supo prepararse para el caos y las revueltas que siguieron. La desesperación que vi en aquellas mujeres que se acercaban llorando, preguntando por sus hijos, por sus seres queridos, que no sabían si su marido seguía vivo o le habían matado. Todo aquello me hizo pensar en si había merecido la pena. ¿Por qué tantas muertes cuando habíamos vivido juntos sin grandes problemas durante cientos y cientos de años? Parecía, una vez lograda la independencia, que todo el Punjab se había echado a los caminos en busca de seguridad.
Mi trabajo era llevar a unos 40.000 civiles a pie hasta Pakistán, a 400 kilómetros. El ruido de los camellos era extraordinario. Las ruedas crujían y el polvo estaba por todas partes. Todas las mujeres que veía tenían los ojos hinchados de tanto llorar. Habían perdido a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos. Jamás vi llorar a tanta gente. Rezaban y esperaban cruzar la frontera. Tenían que cruzar la frontera si querían sobrevivir. El único médico que teníamos decía que había visto morir a 100 personas al día y entre 80 y un centenar de niños. Fue una tragedia horrible y no tuvimos tiempo para hacer nada. Un mes después de la independencia, Nehru y los Mumbaten viajaron al Punjab para ver cuál era la situación en la zona. Bien. El piloto dice que esta caravana es de unos 230 kilómetros de longitud. ¿Hacia dónde van? ¿Lo sabe usted? A Pakistán. Hay otra en sentido contrario. ¿La ves? Sí. Sí. ¿Ve la caravana? Se van a encontrar. Que Dios nos ayude. Esto no debería pasar. No así. $20 millones de personas desplazadas por la división de la India jamás volvieron a sus hogares. 1 millón murió por causa de sus creencias religiosas. Nosotros crecimos en la India. Por aquel entonces era una unidad. Incluso hoy, cuando pienso en Bangladesh o Pakistán, pienso en nosotros como en una unidad cultural. No me habría importado morir, porque los supervivientes me habrían considerado una mártir. Los que murieron son mártires. Murieron por una causa. Lo que pasó ya es historia, pero no debió suceder así. Así no. Hubo demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Durante mucho tiempo, 1947 fue considerado como el año en el que resurgió una extraña oleada de barbarie medieval en la que el vecino mataba al vecino. Sin embargo, la división y la terrible violencia sectaria que produjo ya no parecen una reliquia del pasado, sino una premonición de las guerras que se iban a suceder.
Sentí un gran vacío porque faltaban las otras comunidades. Durante toda nuestra vida habíamos convivido con aquellas personas. Eso es lo que sentí, con solo 17 años.